Bueno, señores, vamos a conversar inmediatamente con Magín Díaz, que está con nosotros. Magín, tenemos varios aspectos, pero está lo del sector eléctrico. ¿Cómo ves la posibilidad de este sector eléctrico en términos económicos? Magín, como Celso, conoce muy bien el sector eléctrico. Cuidado con Celso. Digo, mi hermano y amigo Celso Mancino. Saca ese nombre del debate. No, espérate, Celso es mi hermano. Celso está insultando a todo el que lo menciona. Exacto. Yo me acojo a la quinta enmienda. Señores, Celso siempre ha sido. A todo el que lo menciona. Exacto, yo no le pongo vela. Es mejor no coger uno a Celso en su boca. Celso sabe muy bien que cualquiera que tenga mucho cuidado lo que va a decir, porque Celso no le deja a nadie. Pero tú estás condicionando a Magín. No, Magín. Magín como Celso conoce muy bien el sector. Adelante, Magín. Oye, le pregunto yo a Magín y digo, coño, buen nombre que tiene esta sesión, Perspectivas Económicas, y backstage le digo, ¿cómo tuve las expectativas? Y oye la referencia que me hace, pregúntale a Virgilio. Bueno, aquí estamos nuevamente, buenos días. Buenos días, hermano. Mira, justamente esta semana yo escribí del sector, no necesariamente de la crisis de apagones que ha producido este dime y direte, entre funcionarios, exfuncionarios y todo el mundo opinando de que porque hay apagones. Ahora hay un tema de largo plazo. Yo estuve leyendo en estos días los informes del Fondo Monetario Internacional de los años 70, que ya son públicos sobre la economía dominicana. Y en cada informe de eso hay una sección del sector eléctrico. De los años 70. En los años 70. 50 años. Correcto. Entonces, y si tú lees lo de los años 80, 90, es lo mismo. O sea, tenemos 50 años en esto. Ahora, ¿qué nos dicen los números? El año pasado, y esa es una información que publica el Ministerio de Energía, el informe de desempeño del sector, hubo un déficit de $1.200 millones. Otra vez. La CDE $1.000 millones más o menos, la CDE Punta Catalina un déficit de 300 millones. Sí. El año pasado, 1.200 millones. El sector eléctrico completo. ¿Qué es el sector eléctrico? Las distribuidoras, la CDE, Punta Catalina y las empresas de transmisión hidroeléctrica, que las EGI y ET. EGI y ET operan con un superávit. Cuando tú la sumas toda, te da $1.200 millones. En base a la información que publica el mismo sector. Ahora, si no se publicara, siempre hay forma de saber. Vamos a suponer que el Ministerio de Energía no publique datos de las empresas. Bueno, ¿cuánto transfirió el gobierno al sector? Casi $1.000 millones. ¿Cuánto atraso hubo con generadores a fin de año? Un poco más de 200 millones. Ahí está. ¿Cuánto te da? 1.200 millones. Te da lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es un déficit totalmente rígido. Ya llegamos a un punto que por más cosas que tú hagas no bajamos de $1.000 millones. ¿Qué pasó el año pasado? Se suplió más energía. Es una decisión de Estado que se tomó. ¿Cómo se suplía la energía en los últimos 15 años? En la medida que fue mejorando gradualmente la gestión de la sede, fueron bajando las pérdidas, se suplía un poco más de energía. Entonces, hace 20 años se suplía el 80% de la energía en el país. Eso implicaba que había algunos barrios que se le daban muchas horas de apagón, donde hay más pérdida. Y ya cuando el gobierno pasado entregó, se estaba supliendo el 90% de la energía, antes de la pandemia, digamos. Ahora el gobierno tomó una decisión, vamos a suplir el 100% de la energía. Eso tiene implicaciones financieras fuertes, porque también tú estás supliendo energía en barrios que no pagan. O sea, ahí eso tiene una implicación financiera. Tú tienes que comprar más energía y tus pérdidas también van a subir. ¿Qué fue lo que pasó? Las pérdidas en el 2019 eran 27% y el año pasado cerraron en 32%. Las pérdidas de las empresas distribuidoras. En gran parte... Y eso es lo que ha dicho Milton Morrison justificándose. No, es que ahora como suplimos todo, ese es el verdadero número. Ahora, ¿qué pasa? Ya tú acostumbraste a la población a darle 24 horas a todo el mundo. Pague o no pague, lo que sea. Cuando tú tienes apagones, entonces la población se molesta más. Y eso en parte es lo que está pasando. Ahora, en las distribuidoras también tuvieron que comprar una energía más cara,
por el aumento de precios, eso es un factor que no se controla. Eso hizo que el déficit aumentara. ¿Qué hizo que bajara? Bueno, la inversión fue la más baja en los últimos 10 años. La inversión en compra de materiales y eso de la distribuidora. Eso yo no creo que es sostenible. El gasto en intereses, o sea, el gasto financiero también fue muy bajo, pero eso es por una negociación que se hizo en el gobierno pasado, en que el Ministerio de Hacienda asumió gran parte de la deuda de la distribuidora. Entonces, bueno, por ejemplo, los empleados, hay menos empleados en cantidad en la sede, pero ganan más salario. Entonces la nómina no bajó. Entonces al final... Se letea una con otra. Exacto. Tú suma y resta, a veces tienes mala suerte, pero llega al mismo número, 1.200 millones de dólares. Y que es, el año pasado fue 1.3% del PIB. Es el promedio de los últimos 20 años. Entonces ya tú tienes un sector que por más que tú hagas, de ahí parece que no va a bajar el déficit, a menos que tú hagas una verdadera reforma integral, que significaría, bueno, salir realmente a cobrar más. La reforma implicaría invertir mucho más, o sea que en el corto plazo habría que aumentar el gasto en inversiones de la distribuidora, comprar transformadores, comprar... Entonces yo creo que como país vamos a estar en los próximos 5 o 10 años con un déficit que no va a bajar de ahí. Eso es lo que te dicen los números. Y el FMI, por otra parte, ¿qué está planteando en el caso de nuestra economía? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Mira, el fondo, para el FMI es muy difícil criticar a una economía que a nivel macroeconómico probablemente es la mejor de América Latina. Entonces el Fondo Monetario hizo un informe muy positivo, como debe ser, de la economía, del manejo macroeconómico, alabó el manejo del Banco Central, de la política fiscal que cumplió su meta, porque como yo te dije, comparado con América Latina, realmente el desempeño económico del país es muy bueno. Ahora, en letra pequeña, te pone lo que siempre... Los retos. Los retos. ¿Qué Son te dos. dice? Bueno, reformen el sector eléctrico. Y segundo, usa una palabra diferente que ellos tienen, que hay que movilizar recursos. Movilización de recursos, hay una sección. Traducción. Reforma fiscal. Hagan una reforma. Impuestos. Si ustedes no suben la recaudación, ese país va a tener problemas. Ellos no dicen reforma tributaria, ¿ahora qué dicen? Eliminen las exenciones, generalicen los impuestos. Eliminen los subsidios. Eliminen los subsidios. Entonces, te lo dice en letra pequeña, alabando primero el desempeño económico, pero el fondo sabe que esos problemas están ahí. Y de hecho el mismo gobierno lo ha dicho. El ministro de Hacienda que habló el otro día en la Cámara Americana, cambiando su discurso de cuando él no estaba en el gobierno, porque él lo que decía es que todo se solucionaba bajando el gasto público. Pero ahora dice, no, el gasto público es el más bajo de América Latina, porque la recaudación es la más baja. ¿Cómo vamos a mejorar la policía y el Ministerio Público? Entonces, en el fondo hay una necesidad de recursos que está latente. Doña Consuelo, adelante. Gracias. Buenos días, Magín. Buenos días. Magín, Doña Consuelo, mejor que Andy, imagín. Adelante, Magín. Pero claro, ese es mi neoliberal favorito. Y Leonel lo sabe. Adelante. Y Leonel lo sabe. Sí. Magín, indudablemente que el Fondo Monetario Internacional destacó la cuestión del subsidio a la electricidad. Por eso me llamó la atención, nada más quiero hacerte este comentario, pero para preguntarte otra cosa. Me llamó la atención de que el presidente Luis Abinader, cuando le dijo a Leonel que buscaran en Google todo lo que Leonel había dicho, pues debió haberle dicho, ¿y usted qué privatizó? Fíjense lo que dice el fondo, de que el problema más grande que tenemos es ese déficit por el subsidio energético. Y no les recordó eso a Leonel, sino que buscar en Google otras cuestiones. Me pareció un poco que tenía más contundencia decirle eso que decía el informe y la cuestión de subir los impuestos. Ahora, Magín, dentro de la economía que se está diciendo que viene una recesión mundial, han salido los informes, los comentarios, etcétera. ¿Qué tú crees de esa recesión mundial? Nosotros dijimos que estamos produciendo mucho arroz, mucho pollo, mucho de todo, y sin embargo nos
estamos recibiendo todos estos alimentos también de fuera. ¿Cómo tú ves todo esto, por favor? Mira, lo que pasa es, yendo al caso dominicano, Sí. la inflación volvió a subir en el mes de abril. Fue un 1%. Un 1% en un mes, eso es más de 12% anual. Eso es mucho, que mucho. el índice de precios suba. Había venido bajando desde enero. Entonces, Está en 9 los primeros 4 meses. según correcto, anualizado, interanual. Entonces estamos casi en 10% interanual. Casi los 2 dígitos. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central en la semana pasada dijo, bueno, estamos monitoreando y estamos listos para seguir un proceso de normalización. Que esa es la frase bonita. Sí. ¿Qué significa eso? La inflación Sí. no se nos va a ir de la mano. Nosotros vamos a... Si hay que subir la tasa de interés, la vamos a subir. Si hay que secar la economía, la vamos a secar. Entonces, eso podría desacelerar la economía. Y eso es lo que está pasando en todos los países, como yo dije en la última vez que vine. Sí. Si los bancos centrales no intervienen, entonces la inflación se le va de la mano. Pero la forma de intervenir es sacando dinero. Como decía Freeman, hay que retirar la liquidez de la economía. Pero entonces eso te produce recesión. La economía mundial se va a desacelerar. Ya el fondo, el FMI cambió su perspectiva de crecimiento para Estados Unidos, para Europa, para el mundo. De un crecimiento casi de 4,5% para Estados Unidos, ahora va a ser casi 3%. Y cada mes está monitoreando. ¿Por qué? Porque no hay forma de enfrentar esta inflación sin tú crear algún tipo de desaceleración. No necesariamente una recesión, pero sí se va a desacelerar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí si la inflación sigue? La alternativa, entonces, que la inflación sea 15, 20%, políticamente tampoco es aceptable. Entonces, el gobierno va a tener que dejar que el Banco Central haga lo que tenga que hacer. Espérate. Que el Banco Central haga lo que tiene que hacer desde el punto de Secar vista la economía, económico. ¿Qué subir es? las tasas de interés. Bueno, que sea independiente y que pueda tomar decisiones como aumentar tasa de interés, retirar liquidez, aunque tenga un impacto en el empleo Y el impacto político. o en el crecimiento. No, y El social. impacto político. Y social. Bueno, el impacto político ¿Positivo o es más negativo? bajito, es más alto tener una inflación más grande. Entonces, lo que más o menos la ciencia económica aprendió en los últimos 50 años es que si tú tienes un banco central alejado de las decisiones políticas, eso es mejor para la economía. Bien. Ahora, hay bancos centrales que se te pueden llevar a un presidente. Ahora, sino que le pregunten a Jimmy Carter, se lo llevó. Virgilio. Y Argentina. Sí, él y Virgilio para concluir. Ahorita tú dijiste algo Ya del empezó Julio ahí a cortarme del el sector tiempo. eléctrico. Tú dijiste algo y aunque ya fuimos a lo global, me quedé preocupado por lo que tú decías en el sentido siguiente. Sigue teniendo, ¿verdad?, que invertir alrededor de 1.200, gastar alrededor de 1.200 Doña millones. Consuelo, que se llevó a quién. Salvador Jorge Blanco, Bernardo Ay, Vega verdad, lo llevó también. también. Es verdad, 1984. es verdad. Ay, Dios, Así se no lo lleva, recuerde así se eso, lo- doña. Entonces tú decías que con el asunto del empleo, hay un proyecto de ley ahora de eliminar la CDE y varias instituciones, crear otra. ¿Eso no va a tener ningún impacto en esa situación que estás planteando desde tu punto de vista? No, yo creo que no. Aquí lo que pasa siempre cuando se elimina una institución es Se que recicla. otras instituciones del Estado asumen los empleados, lo va a contratar el Ministerio de Energía, Punta Catalina va a absorber mucho empleado de CDE, eso no va a cambiar nada. Aquí hay un problema de robo de energía, de líneas de distribución que son viejas, que hay que O sea, cambiar. que ese esfuerzo no vale la pena, piensas tú, en función de la realidad del sector eléctrico. Yo creo que la CDE debió desaparecer hace mucho. Pero eso no te va a bajar el déficit de 1.200 millones a cero, ni mucho menos. Virgilio. Magín, a qué yo le temo, y yo creo que esto es una de las preguntas de análisis, controlamos mucho la inflación, baja el crecimiento. Y te he escuchado hablar que tú prefieres un poco de inflación y crecimiento, porque el crecimiento es el esparcimiento de la riqueza. Entre esos controles que se puedan ir implementando contra la inflación, haría mucho efecto en el crecimiento, que ahora es un 5, ¿verdad?, que tenemos más o menos. ¿Tú crees que habría un detenimiento sistemático, un descenso del crecimiento? La respuesta es que no sabemos. Por eso el Banco Central escribió en su informe sobre la inflación la semana pasada
vamos a monitorear y vamos gradualmente a ver qué hacemos, Bueno. porque sabemos que hay implicaciones sobre el crecimiento. Entonces, no es una ciencia exacta la política monetaria. Lo que sí sabemos es que el Banco Central no puede dejar que se le vaya la inflación. Sobre todo porque hay una parte internacional que no controla y eso hace más difícil para un Banco Central. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos con Jimmy Carter? En los años 70 la inflación se le fue de la mano al Banco Central. ¿Qué pasó? Pusieron a un monetarista, a Paul Volcker, en la Reserva Federal, Sí. con el mandato de bajar la inflación. Y la bajó. Le tomó 2 o 3 años, pero de paso quebró América Latina entera Ay, con la crisis de la deuda porque llevó las tasas de interés a 20% y creó una recesión en Estados Unidos grande. Pero Estados Unidos como país estaba dispuesto a aceptar eso para eliminar una inflación que para los americanos era inaceptable. Esa fue la famosa desinflación de Paul Volcker. Y de paso se llevó a todos los gobiernos de América Latina. Entonces, no estamos en ese punto, estamos muy lejos. Además, el manejo de la economía se ha avanzado. Los bancos centrales ahora tienen más herramientas y saben mucho más. Pero estamos en un mundo que no lo podemos tener todo. No podemos seguir creciendo 10% con inflación baja y tasa de interés baja. Esa época ya pasó. Lo que tenemos ahora es que tratar de sobrevivir de la mejor manera posible y el gobierno hacer lo que anunció ayer, dar más subsidios para combatir una inflación que viene de costos importados. Bueno, pues muchas gracias, Magín, muchas gracias. Cambio y fuera.